Saludos, bienvenidos a una nueva emisión del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional y continuamos con un tema que habíamos abordado en la emisión anterior a propósito de haberse cumplido este 26 de mayo los 30 años del fin de la Operación Carlota, cuando en el Cacahual el entonces ministro de las Fuerzas Armadas cubanas, general Raúl Castro, informaba al comandante en jefe Fidel Castro sobre el fin de esta operación militar en Angola. Hoy tenemos a uno de sus protagonistas como invitado en el programa. Me refiero al coronel de la Reserva, Manuel Rojas García. Bienvenido. Gracias. Coronel, ¿cómo se explica la participación de Cuba como nación, como país, en esta lucha de Angola contra el apartheid y también de los cubanos que de alguna manera respaldaron y apoyaron esta decisión de nuestro país? Sí, en realidad hay que ir un poco hacia atrás. Digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo se respiraban aires de libertad. Muchos países habían participado en la derrota del fascismo. África tenía más de 70 países que todavía eran colonias. Y entonces hubo un movimiento muy fuerte para que dejaran de ser colonias estos países. En la ONU se creó un comité anticolonial y este comité anticolonial declaró que el colonialismo limitaba el desarrollo normal de los pueblos y que por lo tanto los países que tenían colonias debían realizar todos los pasos para eliminarla. Portugal, de forma muy inteligente, entre comillas, declaró a sus colonias, para hablar de Angola, a sus colonias Angola, Mozambique y Guinea-Bissau como provincias de ultramar. O sea, no eran colonias, eran simplemente provincias de ultramar. O sea que a los angolanos, hablando específicamente de los angolanos, no les quedó otro recurso, otro remedio que utilizar otras vías para lograr su independencia. Y entonces, bueno, es que comienza la ayuda de muchos países, no solamente Angola, sino otros países. Como es conocido, muchos países que eran colonias fueron ayudados, fundamentalmente por países del campo socialista, porque no eran precisamente las colonias las que le iban. Bueno, aunque hubo colonias que dieron la emancipación, o sea, la autodeterminación. Hay muchos casos de eso, pero la mayoría había que utilizar, no iban a ayudar a sus colonias que fueran independientes. Y entonces comienza ahí la ayuda de Cuba a Angola. ¿Qué le pide ayuda ya a partir del año 65? Porque en el año 65 un grupo de cubanos fueron instructores militares, una ayuda más amplia. Porque como todos sabemos, Zaire, allá en el norte de Angola, estaba, o sea que en Angola habían 3 movimientos de liberación nacional, pero no solamente 3 movimientos, en Angola hubo más movimientos en ese momento, había maoístas, troquistas, todos que luchaban por la independencia. Pero bueno, en la parte norte, el Frente Nacional de Liberación de Angola, muy conocido por FNLA, está apoyado por Zaire y por los Estados Unidos y otros países también del área. Y también surge la UNITA, que como todos sabemos estaba apoyado por Sudáfrica y por supuesto con otros países cercanos que también le daban ayuda como Costa de Marfil. Y es que Agostinho Neto se vio obligado a pedir ayuda cuando declara la independencia en noviembre del 75, un poquito antes, ayuda militar a Cuba. Y hay un error histórico, porque hay mucha gente que dice que la independencia de Angola tuvimos que ver nosotros los cubanos. No, eso fue un problema de los angolanos solamente. Cuba lo único que mandó fueron 480 hombres, o sea que estaban en unos centros de institución revolucionaria y comenzó a enviar tropas especiales porque se produjo una invasión desde el norte del norte de Angola, o sea, con Zaire se produjo una invasión y se produjo una invasión desde el sur, porque la presencia de los sudafricanos en Angola es primero la presencia de los cubanos. O sea, los sudafricanos son los primeros que invaden Angola en lo que se llamó la Operación Sabana. Y entonces en ese contexto es que Agostinho Neto pide la ayuda de nosotros. Y cuando se declara la independencia, ya era un país, porque los que le entregan la independencia a Angola, o sea, la llave de la independencia es Portugal, en un acto que se realizó el 11 de noviembre del 75. Y ya Angola tenía todo el derecho, por las cartas de la ONU y de los organismos internacionales, de pedir ayuda a un país porque estaba siendo agredido por una potencia extranjera o un país extranjero, en este caso los sudafricanos que estaban entrando por el sur y Zaire por el norte. O sea que la presencia nuestra no contradice ningún documento de la ONU, está en correspondencia con todo lo escrito con por las la ONU, normas internacionales. con las normas internacionales, exactamente, está en correspondencia con todo eso, independientemente que bueno que mucha gente está tergiversando y se continúa tergiversando esa participación nuestra en aquel momento. Esto digamos que fue a nivel de Estado, pero entre la población cubana, ¿por qué fue posible este apoyo a lo que fue una decisión de Estado en nuestro país?
¿Qué lo motivaba? Sí, en todos estos años, digamos en la década del 70, a finales 60 y 70, había un espíritu solidario muy grande en Cuba. Una vez el comandante jefe dijo que bueno, ser internacionalista, hablo de estos países, ayudarlo era saldar nuestra deuda con la humanidad. En realidad nosotros también en la lucha contra el colonialismo español tuvimos muchas personas, muchos extranjeros. Bueno, que la máxima figura, como todos sabemos, fue Máximo Gómez. Y entonces, una época de mucha efervescencia revolucionaria. Era una época, estamos hablando de la década del 60, donde dije ahorita que habían cerca de 70 colonias todavía en el mundo. Y era una época de mucha efervescencia revolucionaria y un convencimiento de que debíamos ayudar, de que podíamos ayudarlo. O sea, en determinado momento cuando hablo con las personas le digo que hubo una estricta voluntariedad de todas las personas que fueron a Angola, tanto militares como civiles. Todos queríamos participar de una manera u otra en la liberación, en ayudar a algún país para que saliera de la égida del colonialismo. Usted estuvo ahí en Angola a partir del año 86 como jefe de las Fuerzas Aéreas Cubanas allí en el terreno, piloto. ¿Qué lo hizo a usted pasar de esa vocación de piloto a otra, la de escritor, para contar sus experiencias allí en Angola? Tiene varios libros publicados usted. Vamos a mencionar algunos por si alguien quiere de alguna manera localizarlos, están accesibles en internet estos libros: Resistir y perseverar, la solitaria y tranquila conciencia de la fuerza, Prisioneros de la UNITA en las tierras del fin del mundo, Cuba en la guerra de Angola. ¿Qué lo hizo entonces convertirse de piloto en escritor? Bueno, en realidad yo siempre he escrito un poquito. Nosotros los pilotos, como tenemos libros de vuelo y escribimos muchas cosas siempre, qué es lo que vamos a hacer, pero ya cuando me retiré definitivamente, leyendo tergiversaciones sobre nuestra presencia en Angola y en otros lugares, entonces comencé poco a poco a realizar algunas ideas, metí en una computadora, empecé poco a poco y bueno, me di cuenta que podía hacerlo, porque además, como lo viví, pensé que podía hacerlo y que iba a salir más o menos bien. Y entonces, pero fundamentalmente por eso, por las tergiversaciones y los desconocimientos de la gente, no solamente de los que no fueron a Angola, sino de personas que fueron a Angola que tienen un desconocimiento total de muchas situaciones que ocurrieron en Angola, porque estuvieron en una zona muy limitada. Cuando se forma parte de un escuadrón de aviación en una guerra, siempre está la posibilidad de ser derribado, de ser capturado. Más allá de las fuerzas que sustentan un aparato volando en el cielo, ¿qué sustenta a un piloto de aviación militar? Bueno, ser piloto de aviación militar, por lo menos, viene casi que gustarte. Hay que ser, como nosotros decimos, un poco vicioso a eso, ¿no? A lo mejor no es la palabra correcta, te tiene que gustar, porque es una profesión muy peligrosa, riesgosa, que la tienes que comenzar cuando joven, ¿eh? Ya cuando llevas unos cuantos años es más complicado. Y bueno, nosotros siempre entre nosotros comentamos, antes de ir al aire podemos estar un poco tenso en tierra, pero ya después cuando llegamos, aceleramos la máquina esa a 900 a 1000 kilómetros por hora, que vuela mucho más, te sientes muy poderoso. Pero también fundamentalmente que sabes que estás haciendo algo que, o sea, que no estás cumpliendo una misión para destruir personas, para invadir un pueblo, sino que estás ayudando a un pueblo a ser libre, en este caso, el caso de los pilotos cubanos, y vas con tremenda decisión. Te repito, en tierra hay mucha tensión, en el aire te sientes muy poderoso. Y hay un pasaje de su vida que es ineludible no mencionar en una entrevista en la que usted participe, que tiene que ver con los 10 meses en que usted estuvo prisionero de las fuerzas de la UNITA allí en Angola, en la que fue recibido incluso directamente por el líder de esta organización. ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdos tiene usted cuando décadas después vuelve a esta historia? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene fijo en su memoria? ¿Cómo recuerda estos meses allí en Angola, preso de las fuerzas del apartheid? En realidad los recuerdos son muchos porque si me vuelvo un poco romántico en esta declaración, digo que a veces yo sueño que estoy aterrizando un avión y veo la pista tan clara y eso fueron muchos años, ¿no? Pero por eso que los recuerdos de Angola y de otros lugares son, bueno, siempre lo tienen en la mente. Nosotros estábamos volando con un compañero, un capitán, Ramón Quesada Aguilar, y yo lo que estaba actualizando a ese compañero que llevaba 15 días enfermo, y prácticamente los problemas que teníamos nosotros en Angola, teníamos muy poco combustible, entonces debía aprovechar ese vuelo para hacer un reconocimiento, armado por supuesto, porque íbamos con 500 kilogramos de bomba, y actualizarlo a ver cómo su organismo respondía a la sobrecarga y al vuelo y eso. Y bueno, y lamentablemente hicimos 2 pases por el mismo lugar, un error que cometimos nosotros, pasamos la primera vez a 1000 kilómetros por hora, no bombardeamos, la segunda vez ya el que tenía el cohete portátil, el miembro de la UNITA, se preparó y nos lanzó bien, un cohete bien, y bueno, tuvimos que catapultarnos.
Nos catapultamos y yo recuerdo mucho, ¿por qué no voy a recordar? Porque es que nosotros en el aire nos empezaron a caer a tiros, 30 y pico de hombres, y siempre me acordé de algunas escenas de la Segunda Guerra Mundial cuando los pilotos descendían en paracaídas y le tiraban tiros, y yo pensaba en aquel momento y después lo pensé, coño, pero ¿por qué si yo estoy desarmado? Porque ya me destruyeron mi arma de combate. Y bueno, y caímos también, caímos en tierra y nos siguieron tirando tiros. En realidad nosotros tuvimos un día corriendo, ¿no? Un día y con personas detrás. Lo que pasa es que la noche es noche para todo el mundo, la selva es selva para todo el mundo. Bueno, estamos hablando años 87, físicamente yo tenía una potencia y mi compañero violento, o sea que había que correr para alcanzarnos. Y más cuando yo andaba con fusiles acá y nosotros que teníamos pistola Makarov. Por una historia también que no es el momento de contar, que yo la cuento porque nosotros estábamos tan desarmados. Y bueno, hasta que fuimos capturados. Un momento muy complicado para nosotros, muy frustrante en lo personal para mí, también para el compañero Quesada. Y bueno, y no pensamos en ningún momento que íbamos a salir vivos de esa situación, porque nosotros fuimos prisioneros en UNITA, pero otros prisioneros no tuvieron la misma suerte y fueron muertos, fueron torturados, porque a veces en ese momento yo pensé, bueno, un tiro, fusiles que te ponen en la cabeza y eso, no voy a sentir la muerte, aunque nadie se quiere morir, pero sí le tenía miedo a una tortura, que te fueran a cortar el estómago, bueno, todo ese tipo de tortura que nosotros conocíamos que se hacían allá. O sea, nosotros tuvimos esa suerte de ser capturados y guiados para allá. Guiados también porque nosotros estábamos hablando ruso en el aire, nosotros no hablábamos portugués, hablábamos ruso para confundir y ellos pensaron siempre que había un ruso en este vuelo, que bueno, viendo el blanco en el aire que era Quesada, y en realidad, bueno, eso les creó un poco de trastorno. Pero además porque fuimos capturados por una fuerza organizada. Si nos capturan guerrilleros que ellos tenían dispersos, inmediatamente nos hubieran ejecutado. Pasamos nuestros malos ratos ahí, bueno, hasta que fuimos ya presentados en Yamba y tuvimos una primera posibilidad de hablar con Savimbi. Cuando hablamos esta oportunidad con Savimbi, delante de todos sus generales, su Estado Mayor, porque estábamos cerca de Cuito Cuanavales, ya después de esta conversación yo tuve la impresión de que por lo menos no nos iban a torturar ni nos iban a... Porque bueno, la UNITA había tenido muchos éxitos militares en esos días y nosotros éramos una pieza en mano de la UNITA para hacer cualquier canje, por supuesto, ¿no? Y lo que me dijo una vez Savimbi, que nosotros vamos a mostrarle al presidente Castro que nosotros sabemos hacer política también. Pero bueno, no pasó así mismo con otros cubanos que cayeron prisioneros en manos de la UNITA, y yo se lo dije en esa conversación también, y le puse casos de gente que habían torturado y matado. Y bueno, Savimbi tenía respuesta para todo, una respuesta rápida, y me dijo, no, eso no es nuestra política. Esos son hombres que nosotros no tenemos control sobre ellos, que nos apoyan y cometen esos desmanes, pero nosotros no matamos a los prisioneros. Savimbi, un poco cuando él llegó con todos sus generales allí y me extendió la mano ya dentro de un quimbo soterrado, y me dijo, no, yo soy Savimbi, un hombre de carne y hueso, porque yo lo miré un poco, yo no lo conocía, por supuesto, había visto fotografías, y él dijo, bueno, tengo 15 minutos para conversar con ustedes porque tengo una reunión, y estuvimos más de 2 horas conversando. Él se percató en ese momento. Él había tenido conversaciones con 2 combatientes que nosotros desertaron allá en el año 80, porque yo a Savimbi en un momento le dije, ¿cuál es la sustentación de la lucha de la UNITA? ¿Por qué ustedes luchan? Si lo que hemos cooperado con los movimientos de liberación nacional somos los cubanos, han sido los soviéticos, han sido los chinos, no han sido los norteamericanos. ¿Por qué ustedes combaten con nosotros? Dígame cuál es la sustentación de su lucha, le dije yo. Y bueno, entonces empezó a hablarme de temas de los acuerdos de Arbor, empezamos una explicación, pero estuvimos 2 horas hablando y él se percató de que nosotros, los cubanos, bueno, yo era el representante en ese momento con mi compañero, estábamos preparados, no éramos personas que fuimos ahí a tirar tiros sí por tirar, sino que teníamos nociones de política y estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo. Y eso, desde mi punto de vista, es muy importante. Y eso es lo que me motivó a mí a estudiar un poco todo el tema de cómo Portugal le dio la liberación a Angola en un momento determinado, después de muchos tiros. ¿Cómo fue posible su liberación? El sobrino del presidente de Costa de Marfil, Félix Buñí, conocía a Orama, Oscar Orama, que era viceministro de Relaciones Exteriores, y se vieron en un país cualquiera y comenzaron a hablar, y Orama le dijo que habían 2 cubanos prisioneros, y dijo, no, yo voy a interceder con mi tío a favor de estos prisioneros. Intercedió a favor de Félix Buñí, con el que pudimos hablar después en 3 oportunidades en Costa de Marfil, y Savimbi no podía negarse eso, porque Costa de Marfil era
la retaguardia de Savimbi. De ahí salían todos los miembros de la UNITA a buscar pasaporte diplomático y a moverse por el mundo. O sea que dos combatientes no tenían tanto... ¿Y a ustedes tanto... los habían presentado hasta ante la prensa sí, también? Sí, ya no habían Hay imágenes suyas de esa no habían época. presentado, sí, ya sabes, sí, cuando nos presentan ya sabemos que por lo menos era más complicado hacer algo con nosotros, ¿no? Que tenían toda la posibilidad. Por eso siempre le digo a las personas, nosotros no estábamos tirando de flores a la UNITA, le tiramos 500 kilogramos de bomba a una base. O sea que tenían todo el derecho del mundo, porque esa es la guerra, a ejecutarte sin ningún tipo de problema. ¿Y qué pasó cuando llegaron a La Habana? No, cuando llegamos a La Habana, bueno, de ahí nosotros salimos de la selva de Angola y fuimos para Namibia. En Namibia fuimos para Costa de Marfil, estuvimos ahí, el presidente de Costa de Marfil dijo que teníamos una cara de sufrimiento muy grande, no quería que regresáramos rápidamente a La Habana. Estuvimos una semana ahí descansando, nos afeitamos y todas esas cosas. Y bueno, fuimos recibidos aquí en el aeropuerto por el comandante en jefe y el ministro de la FARC y bueno, y otros oficiales que estaban ahí. Nos recibieron ahí en el aeropuerto y después hicieron un acto en el Cacahual, le pusimos una ofrenda floral a los restos de Maceo y de Blas Roca. Bueno, fue muy emocionante el recibimiento. Nosotros nunca pensamos que iba a estar el comandante en jefe ni nadie ahí recibiendo, ¿no? Hicieron una alta valoración de nuestra actitud, porque además el comandante en jefe nos llamó estando en Costa de Marfil. Bueno, que están por ahí las grabaciones, también hizo una alta valoración de la actitud que nosotros habíamos tenido, pero es la actitud que hubiera adoptado cualquier otro tipo de cubano, otro tipo de piloto que hubiera caído prisionero en manos del enemigo. Según las declaraciones del periodista Milton Díaz Canter, a quien entrevistamos en un programa anterior sobre este mismo tema, la idea de realizar un documental que se llama Valió la Pena, que fue presentado a propósito de los 40 años de la independencia de Angola, la idea fue suya, el nombre fue suyo. Para usted, ¿por qué valió la pena? En realidad es una pregunta. Yo en el primer libro que escribí sobre Angola, Prisionero de la UNITA en las tierras del fin del mundo, yo dejo el libro con valió la pena haber ido a Angola, valió la pena el sacrificio de tantos padres, de tantas madres, de tantos hermanos, hijos, valió la pena el sacrificio de Cuba para Angola, los gobernantes angolanos, esas son las preguntas que yo me hago al final del libro, al final sacarán ese pueblo de tanta miseria, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, se me ocurrió la idea de ir a Angola. Bueno, hablé con el compañero Milton para hacer un documental para mostrarle a los cubanos aquí cómo había progresado Angola, qué se estaba haciendo en Angola, porque bueno, la gente estuvo allá, se sacrificó, unos estuvieron un año, otros dejaron los huesos allá. Y bueno, ¿qué ha pasado con Angola? Valió la pena haber estado ahí. Entonces, bueno, esa fue la idea, por eso se realizó el documental allá en Angola, bueno, y se ha puesto unas cuantas veces aquí en Cuba. Luego, bueno, tenemos que saber que los tiempos van cambiando, los tiempos van cambiando, pero bueno, en definitiva yo estoy de acuerdo con lo que dijo Milton, valió la pena porque nosotros, nuestro pueblo fue heroico en Angola, en ir ahí a brindar su sangre y su solidaridad con Angola y además haber estado en Angola dio al traste, como todo el mundo conoce, con el apartheid y dio al traste, o sea, se logró la independencia de Namibia. Es la presencia de los cubanos, esa presencia última ahí de haber tenido 55.000 hombres y haber sentado a los sudafricanos en la mesa de negociaciones, es fundamental. Por eso que desde ese ángulo, por supuesto que valió la pena. Angola ha cambiado mucho, pero bueno, también Angola está creciendo a un ritmo violento. Usted también ha regresado a Angola y ha tenido la oportunidad de presentar sus libros ante audiencias jóvenes, ante universitarios, ante estudiantes. ¿Cuál es la visión que hay en las nuevas generaciones angoleñas de todo este periodo de guerra, de lucha contra el apartheid, de independencia definitiva de esa nación? Bueno, cuando a mí me presentaron el libro Prisionero de la UNITA en las tierras del fin del mundo, yo me sorprendí, en realidad, porque el primero iba a ser en un lugar, bueno, no pudo ser en el Estado Mayor del Ejército por situaciones, pero fue una universidad. Yo me sorprendí porque, bueno, según ellos, en una presentación del libro compran 50, 100, compraron 850 libros. Y me llamó la atención, ¿cómo se llama? El entusiasmo que había por el libro. Bueno, el libro se terminó en un mes, las 3.500 copias, tuvieron que hacer una segunda edición de los libros. O sea que yo tuve una buena impresión con respecto a eso. Actualmente, ese se vende por digital y se habla mucho de algunas cosas que yo hablo, algunos temas que yo trato en el libro de Prisionero de la UNITA. Se sigue, o sea, siguen la gente interesada en conocer algunos datos, porque yo hablo del tema de la historia, la misma historia de los angolanos, con 3 movimientos de liberación nacional, la historia no la han escrito todavía, la tienen tergiversada, cada cual ala para un bando. Entonces yo digo que ellos tienen que despojarse de revanchismo, tienen que despojarse de espíritu de venganza, tienen que despojarse de ideologías políticas y escribir la historia que le hace falta a los jóvenes de ellos,
conocer la historia y la participación de los cubanos ahí y de otra gente que cooperaron con ellos. El problema es que nosotros escribimos poco y los dueños de la información, desinformación en el mundo no somos precisamente nosotros. Y se escriben muchos libros constantemente sobre la invasión de Cuba en Angola y todo lo que les dé la gana. Entonces, y eso es lo que le llega a la mente a esas personas. Nosotros no hemos sido capaces de escribir una historia, y en Angola tampoco, una historia completa de todo este movimiento de liberación de ellos. Están muy divididos en ese sentido allá. En el discurso que pronunciara Mandela, en uno de sus discursos cuando estuvo aquí en Cuba en el año 1991, menciona cuán inspiradora fue para los pueblos amantes de la libertad la Revolución Cubana y también cómo la Revolución Cubana ocupa un lugar especial en el corazón de los pueblos africanos. Para usted, ¿qué ha sido Angola durante todos estos años? No, Angola para mí, bueno, fue un país donde fui, no fue mi primer lugar de África, había estado allá en Etiopía, conocí un poco de este tema de los combates, fue un lugar que fui muy motivado para ayudar a los angolanos, aprendí mucho de las costumbres de los pueblos, aprendí mucho, a partir de ahí me interesé mucho en conocer sobre los problemas tribales, sobre los problemas religiosos en África, que son problemas ancestrales, son situaciones que hasta el día de hoy se están arrastrando constantemente y son problemas que han hecho que muchos países en África no hayan avanzado más porque subsisten todos estos problemas. Pero bueno, Angola, yo tengo muchos amigos en Angola, aprecio mucho ese pueblo, a sus personas, es un pueblo noble y me trae un grato recuerdo en definitiva. Pues muchas gracias, coronel, por haber compartido con nosotros estas visiones, estas experiencias, estas anécdotas personales de su presencia en la guerra, en la participación cubana en Angola. Y a usted lo invito a sintonizar nuevamente el programa Entrevista de Cuba Visión Internacional en una próxima emisión. La gloria y el mérito supremo pertenecen al pueblo cubano, protagonista verdadero de esta epopeya, que corresponderá a la historia aquilatar en su más profunda y perdurable trascendencia. Permítanme, en nombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, expresar, como Fidel en los días de la crisis de octubre, hoy más que nunca, me siento orgulloso de ser hijo de este pueblo. A nuestro pueblo y a usted, comandante en jefe, informo, la operación Carlota ha concluido.